Franz Kafka fue un autor checo cuya obra, poco reconocida en vida, fue escrita en lengua alemana y está considerada como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. Sus creaciones literarias mezclan lo onírico, lo irracional y la ironía, y lograron abarcar temas tan complejos como la condición del hombre contemporáneo, la angustia, la culpa, la burocracia, la frustración o la soledad. Su literatura es casi equiparable a un laberinto. Las historias que se narran en sus obras pueden parecer corrientes, pero después se convierten en situaciones surrealistas. Sus personajes son extraños, apáticos y con unas características muy singulares. Utiliza una estructura lineal del tiempo en donde altera el orden cronológico de los sucesos de sus relatos. Y en cuanto al lenguaje, él se considera un narrador conocedor de todas las cosas reales y posibles, cuyo atributo es exclusivamente divino. Estos son algunos de los rasgos más relevantes que se observan en el denominado universo kafkiano. Algunos análisis de su obra demuestran un enfoque autobiográfico. También se habla de una perspectiva psicológica o psicoanalítica, identificando símbolos de referencia freudiana. Y por último se observa un componente sociológico y político derivado de los hechos históricos de la época en la que vivió. Franz Kafka fue hijo de Hermann Kafka y Julie Kafkova. Se crió en el seno de una familia acomodada perteneciente a la minoría judía de lengua alemana. Tuvo 3 hermanas menores, Eli, Bali y Otla, y habían muerto otros 2 hermanos mayores en sus primeros años de vida. Sus 3 hermanas morirían años después en el periodo nazi en los campos de concentración alemanes. Aunque su padre fue una gran influencia para su amor por la literatura y estudios, tuvo que lidiar con su difícil temperamento y nadie duda ni un segundo en que Franz literalmente le odiaba y despreciaba por su falta de cariño. Comenzó a estudiar química en la Universidad de Praga, aunque solo estuvo durante 15 días. Probó con historia del arte y filología alemana y finalmente, obligado por su progenitor, estudió Derecho. Era un apasionado de la lectura y escritura y muy fiel lector y fan de algunos escritores reconocidos como Dickens o Cervantes. Alrededor de los 24 años empezó a escribir sus primeros relatos mientras trabajaba como asesor en una empresa de seguros. Poco después entabló amistad con Max Brod, que fue el gran difusor de su obra, ya que Frank le pidió que quemara todos sus relatos, cartas y libros y no lo hizo. Muy pocas obras se publicaron de forma oficial estando en vida. Aparte del alemán, dominaba el checo, francés, latín, griego y el hebreo. La fuerza de su obra ha sido tan importante que el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas o a su tratamiento en la literatura. Antes de los 30 años tuvo una relación amorosa con Felice Bauer, pero no llegó a buen término. En 1914 abandonó su hogar familiar y se independizó. Durante sus últimos años de vida se le diagnosticó esquizofrenia. Luego fue diagnosticado de tuberculosis y estuvo aislado en diferentes sanatorios. Con la llegada de los años 20, Kafka se estableció en una casa de campo junto a su hermana.
El escritor conoció a la actriz polaca Dora Diamond, con la que mantuvo una breve e intensa relación durante su último año de vida. En 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de Kierling, cerca de Viena, donde falleció el 3 de junio de 1924. Tras su muerte, la desobediencia de su amigo Max Brod en cuanto a la destrucción de sus relatos conllevó al reconocimiento de su obra, convirtiéndose en uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Se hizo vegetariano tras una visita al acuario. Se dice que aquel día, acercándose a los peces, dijo que por fin podía mirarlos en paz, ya que jamás volvería a comer uno de ellos. Entre las novelas más importantes del autor se encuentran La Metamorfosis, de 1915, que es un clásico de la literatura y es uno de sus relatos más leídos. Narra la historia de Gregor Samsa, un hombre común que un día amanece convertido en un escarabajo, situación que lo lleva a aislarse de la sociedad al ser rechazado por sus familiares y conocidos. El tema de la muerte como única alternativa, como opción liberadora, es uno de los temas presentes en esta novela. Se han buscado similitudes con la compleja relación con su padre. La colonia penitenciaria es un relato corto escrito en el año 1914 y seguramente la obra más cruda. En él, un oficial penitenciario describe el uso de un instrumento de tortura y ejecución, del cual se muestra especialmente orgulloso, mientras su interlocutor, un personaje sin nombre, discrepa sobre los usos del artilugio. Probablemente estuvo inspirado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. El proceso es una novela inacabada que se publicó en 1925, tras la muerte de Kafka. Se trata de una de las obras más conocidas del autor. Asimismo, es una de las más comentadas e influyentes. Su argumento gira en torno al protagonista, quien es acusado de un delito y posteriormente se encuentra inmerso en un proceso legal del que no le será fácil salir. Durante el libro, tanto el personaje como el lector desconocen la naturaleza de su crimen, lo que se convierte en una situación absurda. La historia pone en evidencia los procesos burocráticos y unas leyes que deben ser acatadas, conllevando a un caos terrible donde la muerte aparece como única salida. Un artista del hambre, de 1924. Se trata de otro relato breve escrito en 1922 y publicado 2 años después. El protagonista es un artista de circo inadaptado que es víctima de la sociedad que le rodea. Es un ayunador profesional que se muere de hambre metido en una jaula. El público a menudo lo ignora, hasta que uno de los jefes del circo se interesa por él y le pregunta por qué seguirá pasando hambre. Finalmente, él responde que la razón por la que no come nada es porque no halló una comida que le gustara. Después de ello, termina muriendo. Este relato también ha tenido diferentes interpretaciones, por ejemplo, la soledad o la presentación del individuo como víctima de una sociedad que lo margina. El castillo, escrita en 1926. El protagonista es un topógrafo recién instalado en una aldea cercana al castillo. Pronto, el hombre comienza una lucha para acceder a las autoridades que mandan desde el castillo. Es una de las obras más complejas de Kafka por su carácter simbólico y metafórico.
Algunas interpretaciones sostienen que la obra es una alegoría sobre la alineación, la arbitrariedad y la búsqueda de propósitos inalcanzables. Una de sus novelas más conocidas, titulada La condena, publicada en el año 1912, la escribió en una sola noche. El autor afirmó que obtuvo la mayor inspiración nocturna posible, lo suficiente para lograr escribir un libro en la oscura y fría noche. A pesar de que Franz nunca estuvo casado ni tuvo hijos, siempre tuvo mucho amor hacia las mujeres. Le encantaba ir a burdeles en Praga y coleccionar pornografía, hecho que se confirmó luego de su muerte al revisar su casa y encontrar gran cantidad de este tipo de contenido para adultos. Sus novelas fueron América, El proceso y El castillo. Y en cuanto a los relatos, descripción de un combate, preparativos de una boda en el campo, los aeroplanos de Brescia, La condena, La metamorfosis, Contemplación, La colonia penitenciaria, El maestro de pueblo, El topo gigante, Blumfeld, un solterón, Un médico rural, La muralla china, La construcción, Un artista del trapecio, Un artista del hambre, Josefina la cantora o El pueblo de los ratones y Investigaciones de un perro. En su obra epistolar Diarios y aforismos consta los cuadernos en octava, los diarios, la carta a su padre y cartas a Milena y cartas a Feliz.